Días, hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están? Va nuestro hermano Alberto, dice que está viajando. Esperamos que llegue bien. Hermana Blanca, eh, tenemos aquí a algunos otros, John, Oscar, Arlenis, Heriberto, no sé si Heriberto, me parece que he escuchado su nombre anteriormente, Aleida, Ismael, Delia, Oscar, Ismael, Brian, Carlos, también tenemos otro de Honduras, Brian, Carlos y Esteban. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de esta materia, la literatura apócrifa y otros cánones, ¿sí? Y estaremos entonces aprendiendo sobre lo que ya nos comentó eh, Leti, cómo estos libros también llegaron a ser parte de toda esta literatura cristiana antigua, aunque no están dentro del canon, pero sí están dentro de otro canon. ¿Por qué? Porque ya los mismos estudios bíblicos le dan esta categoría de literatura apócrifa que está en relación con la literatura canónica o la literatura que tenemos en nuestros textos bíblicos o que conocemos, que son esta literatura, la, la adecuada para la enseñanza y para también la doctrina de la iglesia de Colombia. Bueno, muy bien, vamos entonces a retomar lo que quedamos la clase pasada o el encuentro pasado y estábamos hablando de, no terminamos, pero vamos a terminar rápidamente para tomar el punto que nosotros tenemos para el día de hoy sobre la literatura canónica y la literatura apócrifa. Entonces estábamos hablando de estos procesos que se dieron, estas etapas históricas que se dieron en la historia de la iglesia y en la historia, en este caso de la humanidad, con respecto a esta literatura. Y mencionábamos que se estableció entonces el canon de lo que se conoce como el canon del Antiguo Testamento, allá a finales del siglo I, por los rabinos, y según la historia, el canon que se conoce como de Yavne o de Jabnia, va a depender igual de los autores cómo le presenten este nombre, pero los tres son válidos, Jabnia, Yavne o Yavnia también algunos hacen referencia. Se establece este canon, que como mencionamos, no fue tan complejo como lo va a ser el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a llevar más tiempo, y no solamente porque era el Nuevo Testamento, sino también porque ya entraba también en discusión el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entonces a también establecerse ese canon, esa literatura canónica y algunos requisitos o requerimientos que nos dicen los historiadores que se toman en cuenta. Y uno de ellos es que estos libros no contradijeran la doctrina en este caso, de la iglesia cristiana o del cristianismo de ese tiempo. Y ese proceso complejo que se va a dar, se va entonces a cerrar completamente en el siglo XVI. En varios concilios es que se va a hablar. Los concilios no solamente se establecieron o se realizaron para hablar del canon, tenían otros propósitos, pero ya en ese contexto se hablaba de la canonización del Nuevo Testamento o de los libros que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Así que entonces, ya en el Nuevo Testamento, a partir del siglo II, que empieza todo este proceso y también empieza toda esta organización de los libros. Ya para el siglo II ya casi está completo los libros o escritos los libros del Nuevo Testamento. Y entonces ya se empieza a trabajar desde esta perspectiva, pero sobre todo a partir del siglo III
empieza ese interés, el interés por la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque igual ya en ese siglo II, finales del II, III, ya había una gran variedad de literatura que circulaba. Y esa literatura también estaba en relación con Cristo. Se hablaba de Cristo. Y bueno, y dentro de este contexto o de este tiempo está entonces la literatura que más adelante vamos a conocer. Esta literatura que se conoce como los evangelios, que también hablan de Cristo. Entonces no solamente había esos 4 evangelios, sino surgen más evangelios, ya hay una gran cantidad. Entonces, para la doctrina cristiana que ya se había organizado y establecido, era entonces uno de los propósitos, ¿sí? Poderla enmarcar en ese cristianismo o en esa perspectiva cristiana como se entendía desde los evangelios canónicos hasta más adelante, que la iglesia igual va a establecer el marco teológico con respecto a la cristología y a Cristo. Entonces, alguna literatura no estaba en esa consonancia y es por eso entonces que se lleva a o esta sería una de las razones del por qué se realiza este trabajo de canonización, ¿sí? Un, un proceso entonces complejo, largo, pero que va a obtener entonces ya su decisión final en el siglo XVI. Pero en el siglo XVI va a estar entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, una de las razones que lleva entonces a esta canonización es que ya la iglesia cristiana de este tiempo necesitaba una base firme también para apelar, para defender toda la doctrina cristiana contra estos grupos y personas que estaban surgiendo también en este tiempo. Siglo III empieza todo un debate cristológico, eclesiológico, neumatológico. ¿Y por qué? Porque hay personas y grupos que, claro, sobre la base de estos libros, tanto canónicos como no canónicos, establecían su perspectiva cristiana. Entonces, la iglesia necesitaba organizar esta perspectiva y tiene que también, para organizar esta perspectiva, tener como un corpus que permita fundamentar este pensamiento y esta perspectiva. De esta forma, entonces, se empieza a reducir toda esta variedad de literatura para conformarse lo que conocemos nosotros ahora como el Nuevo Testamento y en este caso sus 27 libros que lo conforman, ¿sí? Entonces, al hablar del canon de las escrituras, tenemos que tener en cuenta que este canon no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso histórico. El canon fue un proceso histórico, ¿sí? Así que, y en ese proceso histórico, se establece ese grupo de libros o esa lista de libros que conforman estos cánones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como mencionamos, fue este grupo de rabinos que ya se había también eh, organizado y que tenía su valor y su importancia para los tiempos que estaban viviendo el pueblo judío. Para el canon cristiano, ya sabemos que fue una institución religiosa o una autoridad religiosa quien realiza este trabajo, en este caso la iglesia cristiana, católica de ese momento. ¿Sí? Y ese fue su propósito, entonces establecer este grupo de libros. Algunos criterios que llevaron o que la historia nos dice, la inspiración, que fue un elemento teológico clave, obviamente también vamos nosotros a entender que esa inspiración estuvo en esta autoridad religiosa, ¿verdad? Porque unos estuvieron fuera y otros se incluyeron en el canon. O sea, la inspiración en los libros, pero también nosotros creemos que la inspiración estuvo dentro de esta autoridad religiosa. Que estos libros tuvieran un origen apostólico, que estos libros en el uso de la liturgia tuvieran esa base o ese fundamento y que estos libros no contradigan la
en este caso, la doctrina cristiana. ¿No? Criterios que se han expuesto igual a través de los estudios y de la historia, pero posiblemente puede haber otras razones que obviamente no están tan evidenciadas ni tan específicas en la historia, sino que se han deducido de estas investigaciones que se realizan con respecto a estos libros, ¿sí? Entonces, estas explicaciones o esta explicación de la canonización, nosotros la hemos enfocado más desde lo histórico, ¿no? Pero puede haber, como ya mencioné, desde otras perspectivas, desde lo social, desde lo religioso, desde lo político, aún también desde lo ideológico puede de haberse dado o estos aspectos pueden estar presentes en este tema de la canonización. Nosotros en este sentido hemos enfatizado más lo histórico y algunos aspectos igual sociales, ¿no? Que ya mencionábamos por la situación que se vivía de la diversidad de literatura que ya circulaba para ese tiempo. Toda esta literatura apócrifa también tiene su fundamento o su origen, porque igual nosotros nos preguntamos, no solo con la literatura apócrifa, sino con los libros canónicos, ¿cómo se escriben o cómo surgen? Bueno, sí, sabemos que hay un proceso también, hay una formación. Los escritores bíblicos que nosotros conocemos por la enseñanza tradicional, como Marcos, por ejemplo, para los evangelios o Juan, pero ya profundizando en la investigación, nos van a decir los estudiosos que Marcos es una designación para este evangelio, pero que en realidad no tenemos como figuras eh, tan objetivas o tan históricas que nos diga, sí, este es Marcos el que escribió, porque una de las características de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que los autores o los que escribían no autobiografiaban, no ponían su, su rúbrica o no ponían su nombre a estas obras. Estas son deducciones, pero sí hay un origen, sí hay alguien que las realiza hasta ponerlas por escrito. Y en este caso hablaremos de las fuentes de la literatura apócrifa. Entonces, cuando estamos hablando de esas fuentes, sería no solamente su origen, sino también de dónde toman esta literatura para poder conformar estos libros o estas obras que conocemos y que se denominan apócrifas. Eh, es, es cierto y es una opinión ya aceptada y divulgada en este sentido de que tanto los libros canónicos como en este caso la literatura apócrifa han tenido un proceso, ¿sí? Y ese proceso ha sido primeramente la tradición oral, es decir, eh, esos acontecimientos que vive la iglesia o que se experimenta en un momento determinado, en una época determinada, inmediatamente no se ponen por escrito, sino se conservan en la memoria, se conservan en la experiencia del día a día. Y posteriormente, estas experiencias se van a plasmar o esta memoria se va a plasmar ya en un escrito. Previo entonces a ese escrito, esa memoria se va a conocer como la tradición oral. La tradición oral entonces va a tener un elemento importante en este tema de la tradición escrita o en este tema de la conservación y en este tema también de guardar todas estas experiencias que viven, no solamente en este caso el pueblo, sino todas las culturas, ¿sí? Todas las culturas tienen su memoria oral y después esa memoria escrita que se va a traducir en estas obras que nos hablan de su historia, que nos hablan de sus costumbres, que nos hablan de sus situaciones de vida, etcétera. De esta manera también en el Nuevo Testamento va a estar presente tanto la tradición oral como posteriormente la tradición escrita, ¿sí?
Como también sabemos de todo este trabajo, de esta literatura, bueno, los estudios que se han desarrollado intensamente con respecto a querer conocer más sobre esta gran literatura, ¿sí? Esta literatura apócrifa es motivo de estudio actualmente y de esos estudios nos llevan entonces a este tema de poder conocer esta literatura tan significativa y también tan importante. ¿Por qué? Porque va a estar en relación con estos textos que nosotros conocemos como canónicos, ¿sí? Algunas fuentes que tenemos con respecto a la literatura apócrifa, considerando todo el corpus y en especial el corpus o el cuerpo de los evangelios, en este caso los evangelios apócrifos, son libros que también tienen esa tradición, o los libros evangélicos canónicos tienen, como ya dije, esa fuente, primero la tradición oral y después la tradición escrita. Estos dos elementos entonces van a contribuir a la producción y creación de los textos que conocemos. Esa tradición que se puede apreciar ya en una perspectiva de los mismos evangelistas, o de los primeros cristianos, como tenemos en este versículo de Hechos 20:35. No sé si hay alguien ahí que tenga su Biblia a la mano que nos pueda leer. Hechos 20:35. Maestra, ¿Sí? Ociel. sí, Buen día. aquí estoy. Lo voy a leer. Ok, escuchamos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ujú. Entonces, esta frase que está poniendo en este caso Lucas con respecto a lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, esta frase estaría dando a entender que es una frase que ha sido transmitida. En este caso, este autor, que es Lucas, recordemos que Lucas no es un seguidor directo de Jesús, sino es uno que conoce la tradición, y él mismo va a decir en el libro en el libro de Lucas, del 1 al 4, capítulo 1, 1 al 4, que él tuvo toda esa paciencia y también esa diligencia de investigar todo lo que ya se había dicho para ponerlo en orden. Y con sus escritos va a contribuir también a esta tradición. Entonces, esta frase que tenemos, o este dicho de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, sería un testimonio de esto que estoy mencionando, una tradición oral que después se pone por escrito, ¿sí? Y Lucas entonces va a colocar en su obra, él la recibe, no la escucha de Jesús, sino puede haberla recibido de una tradición oral o puede haberla recibido ya de una tradición escrita. Entonces, este trabajo o estos aspectos están presentes y nos lo presentan los mismos libros. Durante los primeros siglos, algunos de los textos apócrifos son reunidos, aceptados y combatidos por los escritores apostólicos. Y después, en un tiempo posterior, por los padres de la iglesia. Es decir, siglo II, siglo III, estos escritos o esta literatura ya considerada que no estaba en consonancia con la literatura que estaba siendo utilizada en la iglesia, en la lectura y en la enseñanza, no fueron aceptados, pero también, además de que no fueron aceptados, fueron combatidos, es decir, trataron de por muchos medios de evitar que esta literatura siguiera llegando a las iglesias o que si las iglesias estuvieran leyendo, considerando
estos libros, ¿sí? Los mismos apóstoles hicieron este trabajo. Posteriormente, si pasa la generación apostólica, los sucesores van a ser los padres de la iglesia y también les corresponde realizar este trabajo. Pero este trabajo, obviamente, va a continuar, ¿sí? Así que el trabajo de transmisión y de reelaboración de esta literatura va a continuar durante la Edad Media y se va a extender hasta el Renacimiento, ¿sí? Es decir, esta literatura no se quedó o no tuvo el efecto que consideraron los apóstoles en ese sentido y los padres de silenciar o de obviar o de, en este caso, prohibir, sino se siguió transmitiendo, reelaborando en todo este periodo hasta el Renacimiento. Así que cuando nos referimos a las fuentes de la literatura apócrifa, que está en relación igual en su composición como la literatura canónica, estamos haciendo referencia en primer lugar a esta literatura que tiene una extensión, ¿sí? Una extensión ya amplia o una extensión también ya conformada como un documento, ¿sí? Así que vamos a encontrar, cuando hablamos de extensión, encontramos fuentes fragmentarias, es decir, no solamente tenemos libros completos, sino también tenemos fragmentos, fragmentos de esta literatura que nos evidencia de un posible original, así también como esta tradición, en este caso, escrita, canónica. Entonces, se cuenta, las fuentes que nos ayudan a conocer esta literatura es por su extensión. Tenemos fragmentos que evidencian una obra completa, pero también tenemos obras completas que se encuentran en diversas y distintas lenguas. La mayoría de esta literatura se ha conservado en griego. Y de ahí se fueron traduciendo a otras lenguas o a otros idiomas de ese tiempo. Estamos hablando de esta literatura a partir del siglo II. Entonces, las otras lenguas sería ya del siglo III, o más bien estas traducciones que se hacen a otras lenguas, siglo III, siglo IV, porque algunos ubican entonces a esta literatura entre el III y el IV, que fue su conformación. Ujú. Entonces, no solamente tenemos fragmentos, sino también escritos completos, ¿sí? Eh, y también tenemos, entonces, cuando hablamos de fuentes, podemos entender entonces ese perfil literario que nos presentan estas obras. Entonces, cuando hablamos de ese perfil literario, no solamente tenemos evangelios con una línea de descripción o de exposición, como los evangelios que tenemos en nuestra Biblia canónica, sino también tenemos estos evangelios escritos en narrativa. ¿Sí? Tenemos escritos considerados que presentan toda una colección de palabras, así como también está presente dentro de los mismos evangelios canónicos, como las logias, como las agrapa o los dichos de Jesús. Tenemos también historia literaria, ¿sí? Y tenemos también estos elementos históricos que hablan de las etapas de Jesús, ¿sí? Dichos de Jesús, palabras de Jesús, logias de Jesús, como también se conoce, son palabras que se le atribuyen o que se han considerado esas dadas o mencionadas por Jesús en sus enseñanzas o en su vida o en su actividad misionera, ¿sí? Los ágrapas son vocablos que muy probablemente están en relación con los dichos de Jesús, pero que presentan un origen distinto, ¿sí? Considerados o tomados en cuenta por otros. Así que entonces, cuando estamos hablando de esas fuentes, no solamente estamos hablando de su proceso de composición, sino también ya de ese documento o ese testimonio que nos evidencia de que sí, esta literatura apócrifa fue
compuesta y también ha tenido un proceso muy similar a los escritos canónicos. Así que cuando hablamos de fragmentos y te hablamos de textos completos, vamos a tener distintos evangelios apócrifos y los más significativos están dentro de este contexto, Logias y Ágrapa, ¿sí? Cuando hablamos de Ágrapa, como dijimos, son palabras, son vocablos de Jesús que no solamente se encuentran en esta literatura, sino se encuentran en otro tipo de literatura y sobre todo en la literatura canónica. Cuando hablamos de la logia y la logia o los dichos de Jesús, son palabras atribuidas a Jesús, que ya se encuentran en los textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Como 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, vamos a tener algunos dichos de Jesús que no solo están en los evangelios, sino también están en otros textos, ¿sí? Eh, de tal manera entonces que estas fuentes testimonian esta literatura tan diversa. Ujú. Más adelante vamos a conocer cuáles son esos evangelios. Por ahora hay que tener en cuenta que, que sí, que para el estudio o todos estos estudios o todo este aporte investigativo que tenemos de los evangelios apócrifos, o de esta literatura apócrifa también tienen su fundamento, en este caso, escriturario, literario. Así como los textos bíblicos canónicos, también esta literatura tiene sus fuentes que gracias a la investigación nos lo han presentado y nos lo han mostrado en este sentido. ¿Sí? Entonces, aquí ya mencioné, entonces siglos XIX y XX es el tiempo de crecimiento en la investigación de la literatura apócrifa a la par de los estudios del Oriente Antiguo, ¿sí? Es decir, esta investigación tiene su desarrollo a partir de este tiempo. Entonces, todo lo que conocemos y lo que estamos mencionando también y toda la información que tenemos actualmente es porque a partir de este tiempo empieza todo este desarrollo. Y aún los estudiosos siguen que falta, porque cuando se encuentra todo este códice de Nag Hammadi con un montón de literatura apócrifa, los estudiosos dicen que aún no se termina de investigar, de descifrar también el contenido de esta literatura, porque no solamente se encuentran evangelios, sino también otro tipo de literatura que está en relación con el texto, en este caso, canónico. Aquí ya hemos visto cuáles son estos fragmentos o estos, en este caso, estos textos completos. Como ya mencioné, la agrapá, la logía, el Códice de Besae da entonces a conocer o está en relación con esta literatura la primera carta de Clemente y la colección de Nag Hammadi. Entonces, todos estos estudios nos permiten entonces tener ya una visión de esta literatura apócrifa que tiene también su fundamento o su testimonio en este sentido. Muy bien, entonces vamos ahora a nuestro segundo tema que corresponde para el día de hoy con respecto a la, el- todo este contexto histórico en su formación de esta literatura, no solo la literatura apócrifa, sino también la literatura canónica. Y aquí nos centraremos más en la literatura canónica, ¿sí? Y que como ya lo mencionamos, está en relación también o tiene elementos particulares y también comunes con la literatura apócrifa. Entonces, de la tradición oral a la tradición escrita, ya lo mencionamos anteriormente o en este último punto, ¿sí? ¿Qué es la tradición oral y qué es la tradición escrita? Eso lleva entonces
que de la historia de los primeros cristianos a los evangelios. Mencionamos entonces que ya hay una opinión y un consenso en el sentido de cómo se conforman los escritos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Y esos aspectos que llevan a esa conformación tiene que ver con esta tradición oral para después a la tradición escrita. Pero entonces, ¿cómo sería ese proceso? ¿O cómo nos lo presentan los estudiosos ese proceso? Entonces, tenemos que, que la formación de la tradición de Jesús va a tener entonces también un proceso, ¿sí? Los primeros cristianos no escribieron una narración de la vida de Jesús, sino que organizaron la vida de Jesús en unidades individuales, es decir, pasajes cortos sobre sus palabras y sobre sus obras. ¿Sí? De este modo, entonces van a conservar esos acontecimientos históricos que vivieron o que experimentaron en este caso los seguidores directos o van a mencionar algunos otros autores, los este, testigos directos de estos acontecimientos, ¿sí? Y estos acontecimientos históricos se ubicarían en esa aproximación, ¿no? Porque puede variar en este sentido las fechas. ¿Por qué puede variar? Porque algunos van a decir que en este caso Jesús no nace en el cero o la era cristiana no inicia en el cero, sino posteriormente, eh, 4 o 5 años después. Entonces va a haber esas opiniones, pero bueno, la mayoría parte del cero y entonces sería eh, ubicar estos acontecimientos históricos. Cuando estamos hablando de los acontecimientos históricos, estamos hablando de la vida y obra de Jesús, que se desarrollaría del 30 al 33 después de Cristo. Esos acontecimientos históricos, entonces tenemos a Jesús, sus seguidores, sus discípulos, y como dijimos, cuando ya pasa el acontecimiento de la muerte y la resurrección, viene entonces esa pregunta, ¿y ahora qué va a pasar o qué va a suceder? Bueno, los mismos textos bíblicos nos hablan qué sucede, pero esos textos bíblicos, sobre todo los evangelios, no se escriben en este tiempo cuando se desarrollan los acontecimientos. Los textos bíblicos, evangelios, acá están. Se empiezan a escribir del 60 entre el 60 al 95, que se considera que es el Evangelio de Juan el último. Entonces ha pasado un buen tiempo para cuando se escriben o se plasman todos estos acontecimientos en ese orden como lo conocemos, unos 30, 40 años después. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo es que se mantiene esta experiencia o estos acontecimientos? Ya mencioné, con esa memoria oral primeramente. Entonces, en ese proceso, como ya dijimos, sus seguidores o los seguidores van a organizar esta experiencia o estos acontecimientos en unidades individuales, es decir, pasajes cortos sobre las palabras de Jesús, sobre sus obras, y de esta manera van a conservar primero oralmente y después van a colocar por escrito. Estas unidades después los editores y los autores las organizaron y las colocaron en un documento, es decir, hasta llegar aquí. Entonces, ese proceso histórico iría en este sentido, o esta formación que va a tomar esta tradición oral para convertirse en escrita, va a tener este proceso. Experimentar nuevamente esos acontecimientos ya de no una manera tan objetiva, sino desde el recuerdo, desde la memoria, va a ser a través de la predicación oral o que se conoce la tradición oral, que estaría entre el 33 y el 45, aquí estamos hablando igual después de Cristo, pero obviamente, si para que no se diluya esa memoria o esa experiencia que tuvieron los primeros cristianos, va a haber entonces ya iniciativas, o como toda cultura también, poder mantener esas tradiciones, ponerlas por escrito.
Pero ese ponerlas por escrito no quiere decir que son los documentos que tenemos en los evangelios, sino lo que los estudiosos van a llamar esta tradición escrita, pero previa a los evangelios canónicos, porque aquí serían estos documentos y estas fuentes los que llevarían, serían la base o igual el trasfondo, el fundamento para estos evangelios. Aquí entonces se van a organizar de una manera más sistemática, digámoslo así, esta predicación oral o esta tradición oral. Y se conoce como documentos y fuentes o la tradición escrita, que estaría entre el 45 y el 60. Pero en este tiempo, si vamos igual al contexto del Nuevo Testamento, ya entre el 45, algunos ponen el 50, en adelante empieza a escribirse el Nuevo Testamento, pero no son los evangelios, son las cartas paulinas. Pablo entra en este escenario y plasma su pensamiento, su teología, desde la experiencia del resucitado a través de las cartas y también todo este trabajo misionero que va a realizar. Es decir, primero se escriben las cartas y después se van a escribir los evangelios. Sobre la base de esta tradición escrita, entonces empieza la conformación de los evangelios canónicos, ¿sí? Los primeros cristianos o la iglesia de este primer siglo revisa estos materiales, revisa esta tradición escrita y, claro, desde su experiencia también y desde el contexto donde se encuentra, esta tradición escrita va a ser ampliada, va a ser organizada, va a ser entonces plasmada de tal manera que llegue entonces a esta literatura canónica, que son los evangelios. Evangelios que son escritos en griego, aunque algunos hablan que es posible, en el caso de Mateo, es antes del Mateo griego, pudo haberse escrito un Mateo en arameo, ¿sí? Eh, igual, en este contexto, miren, estamos todavía, se viven los acontecimientos históricos de Jesús, pero también estamos en el contexto del judaísmo todavía. Es el judaísmo que sigue esperando al Mesías, ese judaísmo que va a entrar en confrontación con este cristianismo que entendió que Jesús era el Mesías, ¿no? Pero esta comunidad no se aleja del judaísmo. Su base escrituraria, en este caso del Antiguo Testamento, es el Antiguo Testamento, es la Tanakh. Ujú. Eh, Empieza entonces, aún el mismo Pablo, a hablar de este texto en sus escritos. ¿Mm? A lo mejor no le da mucha importancia como le va a dar los evangelistas, pero sí hace referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, la literatura judía también está presente aquí, se conoce aquí, ¿sí? Los profetas, la ley, como va a decir Jesús, va a estar presente ahí. Y obviamente va a haber una perspectiva diferente con Jesús en el sentido de que los cristianos creían que Jesús es el Mesías, lo que ya decía el Antiguo Testamento. ¿Sí? También tenían esa idea de que Jesús estaba cumpliendo con esa promesa o con esa idea que ya se tenía de ese profeta escatológico. ¿Sí? También ya se entendía de que los profetas cuando hablaban de ese Mesías se estaban refiriendo a Jesús y con Jesús se viene a dar cumplimiento sobre esas expectativas proféticas. ¿Sí? Y entonces, en este periodo de composición de estos evangelios, entre el 60 y 95, considerando el Evangelio de Juan y ya la otra literatura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, posteriormente se pasa a las traducciones, versiones y traducciones que se da de este ya Nuevo Testamento que tenemos a otras diversas lenguas. ¿Sí? Estaríamos hablando del bueno, siglo II hasta la fecha, que donde se están entonces todavía traduciendo o haciendo versiones, en este caso, del texto bíblico.
versiones no solo a nuestro idioma español, sino a otros idiomas o a otras lenguas otras lenguas de grupos étnicos que a veces no se tiene ni una versión del texto bíblico, pero se está realizando en este sentido o desde otras formas de poder llegar a hacer esto. Así que entonces, esta sería la cronología, ¿sí? De la tradición oral o desde los acontecimientos que se vive hasta la tradición escrita, ese proceso de conformación. Y como dije, estos evangelios que hablan de la vida y obra de Jesús, en este periodo, cuando hablamos de versiones y traducciones, aquí entraría también toda esta literatura que hemos mencionado, la literatura apócrifa, porque es posterior, bueno, algunos hablan que es posterior a los evangelios canónicos, otros dicen que sobre todo el Evangelio de Tomás podría ser el más antiguo, es decir, que se escribiría por esta fecha también. Ujú. Son posiciones que tampoco han tenido un consenso, pero que tienen su validez. ¿Por qué? Porque tienen su fundamento histórico en este sentido, ¿sí? Así que entonces aquí tenemos toda la literatura del Nuevo Testamento que se está conformando o que se conformó, ¿sí? Y en este sentido, Jesús está hablando eh, o está dando su enseñanza eh, a todo este auditorio que está presente ya en este primer periodo. Y este primer periodo, obviamente, es una comunidad donde igual ya se tienen perspectivas, ¿sí? Muy diferentes. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados, aunque están acostumbrados, pero también están un poco inquietos todavía con esa pregunta y con esa inquietud, ¿hasta cuándo va a haber otra vez esa liberación? Y esa liberación, recordemos que ya está muy presente en el pueblo. eh, Va a haber entonces grupos que van a decir, Dios me ha elegido para que yo sea el liberador. Y no solamente un liberador en este sentido espiritual, sino también político. Y estos grupos que van a resistir al imperio y obviamente eso va a llevar a que haya muchas revueltas y que haya entonces también del imperio algunas opresiones y también muertes en este sentido. Eh, los discípulos en este sentido, con esta obra de Jesús, cuando ponen por escrito, en este sentido, la predicación, vamos a hablar un poco de este punto o de esta época, antes de que se pongan por escrito, vamos a mirar entonces que los discípulos, o en este caso, Jesús, estos discípulos o estos seguidores directos que comparten con Jesús, que escuchan sus enseñanzas y esas enseñanzas que las transmite Jesús a través de las parábolas, que es bueno, muchos concuerdan que las parábolas va a ser, este sí va a ser un estilo literario propio en este caso, del pueblo de Israel, ¿sí? Son historias de sabiduría. Sus seguidores, los discípulos, la escuchan. Cuando Jesús ya no está, la replican a los nuevos convertidos. Ellos son los encargados de replicar esta enseñanza a los nuevos convertidos, a aquellos que se están uniendo a la comunidad, pero que también, ¿sí?, entienden que Jesús es ese Mesías y que su enseñanza tiene entonces un sentido para ellos. Y esos nuevos convertidos van a recibir también esta enseñanza de Jesús, pero ya no de Jesús, sino a través de sus discípulos. Es posible que estas narraciones o estas historias fueran dichas o fueran narradas independientemente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Tomás. En el Evangelio de Tomás, que es un apócrifo, nos da también esta explicación, no explicación, sino más bien nos presenta,
¿sí? La recopilación de estas enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que solamente están haciendo referencia a este mensaje de Jesús. Y el Evangelio de Tomás nos muestra eso. Es decir, entonces, que antes de la formación de estos evangelios sinópticos o de los evangelios, los dichos de Jesús, estas enseñanzas de Jesús, se organizaron en forma de colecciones literarias, ¿sí? Eh, Estas colecciones literarias van a estar entonces organizadas en un marco narrativo teológico, ¿sí? Ese marco narrativo teológico que obviamente va a presentarnos después estos evangelios canónicos. ¿Sí? Es decir, estas enseñanzas o esta tradición oral que está aquí, después se fue organizando ya en estas colecciones literarias, parábolas o enseñanzas, eh, obras de sanidad, o de milagros, ¿sí? Colección de milagros, colección de confrontaciones, colección de sanidades, etcétera. Entonces, estos seguidores de Jesús o quienes ponen por escrito, previo a los evangelios canónicos, van entonces a organizar esta, este material o esta experiencia en un marco narrativo teológico, ¿sí? Que después entonces se va a plasmar ya de una manera a lo mejor más sistematizada, y no, no a lo mejor, más sistematizada y también ya con un propósito. En este caso sería ya la obra que conocemos actualmente. ¿Mm? Antes de eso sería aquí. Todo esto que estoy mencionando estaría en este momento, ¿sí? En fuentes y documentos, en una colección de en un marco narrativo teológico. En el caso de las parábolas, que eran enseñanzas sueltas o narrativas sueltas independientes, se fueron después asociando con unas otras. Por ejemplo, si nosotros leemos en Lucas 15, ¿qué es qué es el punto en común que nos hablan esas parábolas que presenta Lucas 15? Si alguien puede mirar, y algunas versiones tienen el subtítulo en la parte de arriba de estas parábolas. ¿Mm? Y bueno, y si conocemos un poquito, las tres parábolas que se resaltan aquí en Lucas, mire, por ejemplo, esta dice la parábola de la oveja perdida, que iría del versículo 1 hasta el 7. Y de ahí hay otro subtítulo que dice parábola de la moneda perdida. Ahí va del versículo 8 hasta el 10. Y termina y hay otro subtítulo que dice parábola del hijo pródigo. Bueno, si va en consonancia, no debería decir del hijo pródigo, sino debería decir parábola del hijo perdido, que iría desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Es decir, estas parábolas tienen algo en común. ¿Cuál es lo común? Algo que se perdió. Entonces, cuando estamos mencionando todo este trabajo de colección o de recolección que hacen los discípulos, van a asociar entonces algunas parábolas independientes en un grupo o por temas, como en el caso de Lucas 15. ¿Cuál sería el tema? Algo que se perdió, ¿sí? Algo que se perdió. Entonces, el tema sería algo perdido, la oveja, la moneda, el hijo. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder como en el caso de Marcos 4. ¿Cuál es el tema principal de de estas parábolas en Marcos 4? En el Marcos 4, entonces, el tema en general tiene que ver con la semilla o con alguna semilla. La, entonces, igual nosotros miramos el sembrador y la semilla que crece sola y la semilla del grano de mostaza. Entonces, tenemos parábolas que tienen un tema en común, que en este caso es la semilla. Este trabajo
de organizar por temas. Entonces es un trabajo que realizan estos escritores para hacer más entendible y didáctico la enseñanza, la predicación de Jesús. Ujú. Así encontramos entonces, no solo en Lucas, sino también en otros evangelios, muchas historias valoradas por la iglesia, reconocidas por su valor literario, y no solamente literario, sino también teológico. Estas historias fueron tomadas por el grupo de cristianos, por los seguidores de Jesús, esos cristianos originarios, por su valor estético y también porque este material o estas enseñanzas fueron útiles, ¿sí? Fueron importantes para explicar la fe o para enseñar la fe, y no solamente la fe, sino también el comportamiento, el estilo de vida que debe de tener un seguidor de Jesús, y sobre todo estas palabras o estas enseñanzas de Jesús que les ayude en situaciones de conflicto, no solamente conflicto con el imperio, con el judaísmo, sino también con otros grupos, en esos conflictos teológicos que se presentaban. Todo este trabajo que realizan era con ese propósito, la necesidad de enseñar, guiar y orientar en aspectos morales, en este caso al grupo de seguidores, pero sobre todo, ¿sí?, para que pudieran celebrar la comunión como grupo, como seguidores de Jesús. Todo esto ayuda entonces a los discípulos de la primera generación no solamente a vivir, ¿sí?, esa fe que ya entendieron en Jesús, sino también les ayudó para, para combatir a los adversarios, ¿sí? Eh, para combatir a esos grupos, ¿sí?, contrarios, o esos grupos que a lo mejor les criticaban por esa fe. Los cuestionaban por esa fe, ¿sí? Este material, los dichos, las parábolas y las historias de Jesús, que primero fueron oral y que después fueron escritas, les ayudaron entonces a todo este desarrollo de su vida, no solamente en este caso religiosa, sino también en su vida del día a día, porque mencionamos que ayudaban entonces para guiar y orientar. Estas colecciones entonces fueron partes de fuentes literarias que utilizaron los evangelistas. Inicialmente, como mencionamos, estos dichos, estas enseñanzas circularon oralmente y posteriormente se pusieron por escrito. Estas colecciones que se pusieron por escrito fueron entonces esa fuente literaria para los evangelios canónicos. Es decir, este proceso que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, de la tradición oral a la tradición escrita. Y aquí vamos a mirar un pequeño cuadro que nos resume lo que hemos mencionado. ¿Cuál es este cuadro? Entonces aquí tenemos, este es de otro autor, del autor que es Ediberto López, y nos resume esto que hemos mencionado con estos conceptos, ¿sí? Tiene la fecha aquí. Miren, por ejemplo, él habla del 4 antes de Cristo al 28. Miren, aquí él cambia, nosotros pusimos en nuestro cuadrito, ¿vale?, 30 al 33. Nosotros nos enfatizamos en el desarrollo de la actividad de Jesús, pero él va más allá del 30, ¿sí? Del 4 al 28, Jesús de Nazaret, es decir, los acontecimientos. Aquí él no pone acontecimientos, sino pone Jesús de Nazaret, es decir, su obra que él hace o él realiza. Del 30 al 90, la transmisión oral. Él mantiene más allá de la fecha esa tradición o transmisión oral. Del 30 al 70, los cristianos originarios, ¿sí? Historia de la pasión, historia de pronunciamiento. Aquí él ya lo va a poner por esas colecciones que mencioné. O si él ya le doy la palabra, permítame un momentito.
Historia de la pasión, historia de pronunciamiento, dichos de Jesús, leyendas de historias de milagro, parábolas, dichos sapienciales, dichos apocalípticos. Es decir, este autor está poniendo todas estas enseñanzas de Jesús ya en colecciones. ¿Qué colección? La historia de la pasión, la historia de pronunciamiento, es decir, sus enseñanzas, los dichos de Jesús, las leyendas de historia de milagros, las parábolas, los dichos sapienciales, los dichos apocalípticos. Pues él aquí incluye otra colección de sabiduría y esos dichos, ¿sí? Que tienen que ver con esa esperanza escatológica o apocalíptica. Y entonces aquí él va a poner del 65 al 75 la composición, en este caso de Marcos, y lo que nos dicen los estudiosos, esta fuente Q. Una fuente que tenemos este material que está aquí, pero esta fuente Q contiene otro material que a lo mejor no se encuentra en estas colecciones. Ujú. Por ejemplo, aquí no hay nada del Padre Nuestro. Entonces, lo que van a decir los autores que ese Padre Nuestro o esa oración del Padre Nuestro posiblemente estaba presente en otra fuente que se conoce como la fuente Q, otras colecciones. Material que no está presente en esto que hacen la comunidad, bueno, pero también se atribuye a la comunidad, a la fuente Q, ¿no? Pero una fuente Q. Del 80 al 90, Mateo y Lucas, y del 90 al 100, Juan. Entonces, este es el proceso cronológico desde que es vida y obra de Jesús hasta la literatura ya escrita y que ahora nosotros la tenemos en nuestros textos y que conocemos esta historia por esta literatura, ¿sí? Muy bien, ahora sí, Osiel, ¿qué pregunta tenía? Si me escucha aquí, maestra, Le eh, escuchamos. eh, es que en la hoja de la presentación del PowerPoint, ahí tiene unas fechas, ¿verdad? Ujú, El, la, el material ese dice que están fechados entre el 30 y 31, que, a ver, me voy a poner yo para poder ser más específico aquí en donde dice documentos y fuente y tradición, dice escrita entre el 45 y 60. ujú, Esto es una información que usted nos está dando. así es. Entonces, a mí me interesa saber es cómo es que a ciertos autores llegan a estas conclusiones de los años para poder decir que se comenzó a escribir lo que se traía como tradición oral. Entonces mi pregunta es si existen algunas evidencias, ya sean arqueológicas o evidencias en bibliotecas, eh, como por ejemplo en el Vaticano, ¿no? Que es lo que yo entiendo, que en el Vaticano existen documentos que no son de fácil acceso para la iglesia. Y el manejar fechas entre que lo que aparece escrito porque surgió del oral, ¿cómo, cómo es que llegan a esas conclusiones que se escribió en tales fechas o en tal periodo un posible escrito de Marcos o un posible escrito de la fuente Q? O sea, me imagino que hay investigadores que ni siquiera son biblistas o no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero ellos encuentran algo, ¿no? Lo que pude leer, pues son como tipo ensayos, ¿no? De, de investigadores que dan las referencias, ¿no? De que surgió así el escrito. Para mí es importante eso porque dentro eh, de nuestro matiz evangélico que llevamos o nuestra denominación, hay una parte muy importante que llevamos en las declaraciones de fe, ¿no? Normalmente las denominaciones así somos, ¿no? Así De es. que tenemos una declaración de fe y por ahí hay un punto dentro de la Iglesia de Dios, eh, que tiene el punto de que
todo el punto creemos que la Primero, Biblia es inspirada, ¿verdad? Ajá, entonces hay mucha inspiración. gente que inspiración, ajá, Ah, así como que Dios les dictó. Entonces, pues ahí sí guardo un poquito de así como meditar en ese aspecto. Y como pues estamos aquí para aprender, entonces digo yo, ¿cómo, o sea, cómo puedo yo referenciar o cómo puedo yo estar eh, retroalimentándome de todo lo que usted nos está explicando, con ujú, fechas, con autores, con posibles teorías, ¿no? De que se ujú, llegó así? Y por acá pues tenemos algo como muy conservador, vamos a decirlo, ¿no? Muy conservador y muy riguroso. Entonces, esa era mi pregunta cuando usted estaba explicando si existían evidencias de que hay evidencias físicas, ¿no? O si hay algún, como, pues yo hasta me imagino, ¿no? Porque el ujú. maestro Wilton, creo que es el anterior que nos dio, y tenía mucha información y tiene muchas fuentes de donde tomar. ¿Se Así refiere? es. Esa es mi Sí, pregunta para usted, maestro. ok, muy bien, gracias por su pregunta, una pregunta válida en ese sentido. Como usted lo ha dicho, sí tenemos todavía en nuestros contextos eclesiales a veces enfatizamos el tema de la inspiración solo a este proceso, ¿no? Los Ujú. canónicos, ya. Pero creo Así yo es. que el tema de la inspiración va más allá de esta literatura canónica, sino aún en otros aspectos en ese sentido. Eh, Hubo una época determinada. Si nosotros conocemos la historia de la iglesia Ujú. nos habla que a partir del siglo III, IV, empieza entonces ya en este caso el cristianismo, a ser esa Ujú. religión de todo el mundo de ese entonces conocido, ¿no? Sobre todo en el contexto occidental. Sí, Y Y, la, y desde la fe, entonces se daba respuesta a todos los aspectos de la vida o de la existencia humana, ¿sí? Y es sobre la base de la fe o de la teología que se respondía entonces, al tema de la naturaleza, al tema del cosmos, al tema de la vida, al tema de todo. Pero llega un momento en que esa perspectiva, ese pensamiento va a cambiar. Va a ser a partir del siglo XVI, XVII, primero va a ser con el Renacimiento, épocas históricas, donde empieza entonces ya a no darse una respuesta desde la fe, ahora desde la razón y la reflexión del hombre. Empieza con en este caso el Renacimiento y después llega en el siglo XVIII con el tema de la ilustración, la razón, donde la razón es la que va a ser ese medio para expresar, explicar y entender todo lo que sucede en nuestro mundo. En ese cambio de pensamiento se desarrollan, ¿sí?, las famosas ciencias. Y esta forma de ahora explicar el mundo, el ser humano y todo lo que pasa en nuestro contexto, en nuestra realidad humana, ¿sí?, que es a partir de las ciencias, también va a influenciar y llegar a los estudios bíblicos. Ya la fe sigue siendo importante, pero ahora se quiere explicar la fe desde este entendimiento racional. Y aquí surgen lo que se llaman las famosas metodologías críticas. Algunos miran negativo este desarrollo y otros lo miran positivamente. Creo que lo debemos de ver positivamente, porque gracias a estas metodologías críticas o a los estudios bíblicos, tenemos toda esta información o tenemos todo este aporte académico, investigativo con respecto a los textos bíblicos. Claro, podríamos decir que hubieron dos líneas, la liberal, donde solo se miró al texto bíblico como una obra más, pero también tenemos la línea
digámoslo así, ortodoxa, donde este tema de la inspiración, palabra de Dios, etcétera, aún está presente. Entonces, gracias a esta investigación, tenemos todas estas informaciones. O sea, es una investigación, sí, académica y que nos ha dado estos aportes. ¿Sí? Ellos, estos estudiosos, han tratado de reconstruir desde lo que se tiene el texto, han hecho todo un trabajo de investigación retroactivo para poder determinar las fechas y todo lo que hemos mencionado aquí. Entonces, sí es una investigación que se ha realizado no solamente de lectura, sino también utilizando esos procedimientos científicos propios de la investigación bíblica, no como una investigación científica cuantitativa, sino cualitativa. ¿Y cuáles serían esos procedimientos? Bueno, no solamente la historia en este caso del texto bíblico, la arqueología, la filología, la papirología y todos estos procedimientos que llevan a este trabajo de investigación. Las conclusiones que se sacan son estas. Es decir, sí, el texto bíblico, como lo tenemos, habla entonces de un acontecimiento, de una situación, pero ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Todo eso se pregunta y se investiga hasta poder reconstruir todo ese proceso histórico y poder llegar, por lo menos ubicarse a esos orígenes, al año 40. Que en fechas sí va a haber, como mencioné, algunas diferencias, porque nuevamente se está trabajando desde un contexto siglo XXI, en un contexto occidental, y se está tratando de reconstruir un contexto del siglo I después de Cristo, muchos años después. Pero toda esa construcción, nuevamente, con procedimientos científicos propios de la investigación bíblica, se ha llegado entonces a estas conclusiones. Y tenemos varios autores que nos hablan sobre ello. Ahora, ¿cuál sería la bibliografía o la posición en este sentido que nosotros deberíamos de considerar con este tipo de información? Ahí también tendríamos que tener criterios en el sentido para elegir. Bueno, eh, como usted dijo, hay autores que sí, que a lo mejor no tienen todavía, ya no tienen, no es que ya no tengan, lo tienen, pero su énfasis es más académico, ¿me entiende? Y ya no tanto pastoral. Entonces creo que deberíamos de tener ese criterio de leer esa bibliografía que nos ayude académicamente, pero que también nos aporte pastoralmente o con esas herramientas que nos permitan poder comunicar o enseñar todo esto a la iglesia, que en este caso es necesario que conozcan todos estos aspectos. Porque sí, como usted dice, a veces tenemos en nuestros contextos una perspectiva todavía muy limitada en el sentido de la inspiración y todo aquello que contradiga. Por ejemplo, ¿cómo vamos a estudiar evangelios apócrifos? Usted, pastor, se está desviando de la, de la verdad, ¿verdad? Todavía hay todavía esa perspectiva. Y yo creo que no debe de haber esa perspectiva, al contrario. Bueno, comuníquenos por qué existió esta literatura o por qué hay evangelios apócrifos o por qué, ¿sí? Hay otros evangelios que nosotros no los tenemos en nuestra Biblia o por qué no tenemos que leerlos o por qué sí tenemos que leerlos. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo aquí nos ayudaría en este sentido a comunicarlo y a enseñarlo de una manera correcta, adecuada a la iglesia. Entonces, esos serían algunos de los criterios en cuanto a esa bibliografía para poder entonces trabajar. Y aún se sigue todavía investigando, como dije, esta literatura. ¿Por qué? Bueno, más adelante veremos su valor en ese sentido, porque no están alejados de ese contexto ni social ni religioso de los primeros cristianos y también la teología,
¿sí? A veces no está tan alejada, o sea, no es una teología de susto o de espanto, sino es una teología que a lo mejor tiene algunos aspectos divergentes que no es que contradiga, sino es que más bien están mirando a este Jesús de una manera diferente. Y claro, nosotros tendríamos igual que conocer, evaluar, reflexionar y tomar nuestra posición y nuestra decisión en ese sentido. Ujú. Muy bien. Blanca, Gracias, maestra. Buenos días, profe. buenos Tengo días. una pregunta muy concreta. Así Mm, es, Hay películas a los que nos gusta mucho el cine, así como es. Speedmas o El Código Da Vinci, el libro también, Ajá, hablan de un evangelio, el Evangelio de Tomás. Y sí. esa es una pregunta muy recurrente de las personas no creyentes. Ellos dicen, Ujú, oye, y el Evangelio de Tomás no está en ninguna Biblia, yo no lo vi en la católica. ¿Y qué pasa con ese evangelio? Porque ustedes y porque los católicos, por ejemplo, cuando uno habla con gnósticos o habla con personas ateas, ustedes ujú, porque ese libro nunca lo mencionan. Entonces, me causa mucha curiosidad qué responder ante una persona que dice, bueno, y puede pasar con el resto de la Biblia también, que ustedes estén equivocados. Entonces, ujú. a partir de esas películas se crea esa pregunta. Me causa mucha curiosidad el Evangelio de Tomás, profe. Gracias. Sí, y no solo el Evangelio de Tomás. Recuerden que hace poco, no sé si fue en el 2006, me parece. Si se recuerdan, empezaron a publicitar de que iban a dar a conocer el último evangelio que se descubrió. No el evangelio completo, un fragmento del evangelio. Y si ustedes ven las fotos del fragmento, es una cosita así, ¿sí? Una cosita así, en griego, que está todo ya dañado y que los estudiosos, los expertos, hicieron toda una reconstrucción para saber qué quería decir ese fragmento tan pequeñito. Bueno, el descubrimiento fue cosas a veces, otra vez, divergentes a nuestra enseñanza, en este caso, tradicional y teológica. Entonces, no solo es este evangelio, sino otros evangelios más, porque la publicidad a veces igual lleva a la curiosidad, pero a veces esa curiosidad no nos permite o esa curiosidad no es tan grande para poder buscar información, conocer y saber, ¿no? Más bien nos lleva a una reacción o a una resistencia, en este caso de que ni siquiera para conocer. Entonces, el Evangelio de Tomás, muchos estudiosos van a decir que este Evangelio contiene dichos de Jesús o las logias de Jesús. Al igual o estos dichos o estas palabras de Jesús que se encuentran en los evangelios canónicos. Y creo que ya lo mencioné, donde algunos dicen que este evangelio posiblemente es más antiguo que los canónicos. Otros van a decir, no, este es posterior. Pero para algunos, aunque el consenso va más allá, va más por este lado de que es más antiguo que Jesús, perdón, que los canónicos, y que habla de las palabras de Jesús, eso lo vamos a mirar algunos fragmentos más adelante cuando veamos la lista, ¿sí? Y en comparación con los evangelios canónicos. Entonces, son dichos de Jesús que solo es una colección de dichos, no es una narrativa como se encuentra también en los canónicos, son una colección de dichos de Jesús que están en relación con o con las palabras que están presentes en los canónicos. Entonces, para algunos dirían que este evangelio también tendría que ser un evangelio canónico, ¿sí? Por la similitud que se tiene en este sentido. Obviamente, sí, hay algunos dichos que van o que tienen ese tinte gnóstico que no está presente en los canónicos. Por eso es posible que esa haya sido una de las razones y también su datación para la fecha en que se compuso no esté entonces en este sentido considerado para estar dentro del canon. Entonces algunos hablarían del quinto evangelio. El quinto evangelio sería y no tanto.
un evangelio aislado y canónico. Entonces ya va a depender igual de otra vez, de los estudiosos y igual desde nuestra perspectiva. Entonces, a lo que iba en este sentido con lo que mencionábamos con esta colección de libros que están presentes fuera de la Biblia, sí, ¿cómo entonces entenderíamos el tema de la inspiración? Bueno, es que sea una pregunta que esté presente para al final, porque primero vamos a conocer toda esta colección y poder dar entonces una respuesta en ese sentido. Ahora, este tema de la inspiración, considero yo, como Ocielo mencionó, están en diferentes confesiones de fe como como un primer punto. Creemos en la inspiración verbal de las escrituras. ¿Sí? Pero creo que este primer punto y esta perspectiva, cuando surge, está respondiendo a un momento y a un contexto determinado. Es a una reacción que se está viviendo, no solamente de los estudios bíblicos, sino también de lo que se vive como, en este caso, ya como iglesia del siglo que es 19, 20, porque algunas son finales del siglo XIX, siglo XX, estas confesiones, como en el caso de la Iglesia de Dios, 1900 y tantos creo que surge esta confesión. Y surge en un contexto que en América Latina todavía ni llegábamos a esos estudios bíblicos de investigación bíblica, llega posterior. Entonces, sería interesante una reflexión, un diálogo en ese sentido y claro, y respetar lo que se ha puesto, pero también, ¿sí? Si está respondiendo a este contexto. El tema de la IA, ¿cómo? ¿Sí? Si nos dan toda una Biblia desde esta perspectiva, una versión de la Biblia toda digital, ¿cómo entendemos ese tema de la inspiración en este caso? Bueno, continuemos entonces con nuestro punto sobre esta literatura que estamos hablando, entonces de la tradición oral a la tradición escrita. Ya miramos entonces todo lo que se realiza, o más bien cómo sería ese proceso que lleva a esta literatura a conformarse no solamente la apócrifa, sino también en este caso la canónica. Pero igual entonces vamos a tener esos aspectos sociales y religiosos que están presentes no solo en la literatura apócrifa, sino también en la literatura canónica. Dijimos que hay algunos factores, no solamente religiosos, que llevan a la composición de esta literatura, no solo hay un propósito religioso, sino también hay un contexto social que va a permitir que esta literatura se desarrolle o que surja. Nos ubicamos entonces en el periodo de la tradición oral, es decir, cuando los apóstoles no solamente enseñan, ¿sí? La predicación de Jesús en esos contextos de persecución, en esos contextos de comunión, sino también en algunos otros contextos que necesitan ser recordadas y traídas nuevamente al tiempo y al contexto las palabras de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando esos apóstoles empiezan a recopilar esa información o esa enseñanza en una tradición escrita, ¿sí? Van entonces a surgir estas colecciones que van a utilizarse en estos contextos que menciono. ¿Sí? Para entender entonces esto, vamos a hablar de esos factores sociales que permiten no solamente recordar las palabras de Jesús, sino también actualizar esas palabras de Jesús. Porque no solamente se recuerda, sino se actualiza. ¿En qué sentido se actualiza? Bueno, si alguien está en aflicción, en desesperanza, viene esa palabra de recordatorio de Jesús. Recuerda lo que Jesús dijo, ¿sí?
por nada estéis afanosos, o como dice en Mateo 5, ¿sí? ¿Por qué se afanan si los pajarillos que no tienen quien les dé el alimento, ni quien, o los lirios? Jesús les cuida, Jesús les protege, Jesús está con ellos. Ujú. Entonces, estas palabras no solamente se recuerdan, sino que también se actualizan para ese tiempo y ese momento en que se encuentra la iglesia. ¿Qué factores sociales se encuentran en este contexto? No solamente para esta literatura canónica, sino también para la apócrifa. Tenemos entonces, ya tenemos dos corrientes digamos, de pensamiento y religioso en el primer siglo, y que los mismos evangelios lo mencionan: el judaísmo y el cristianismo. Tanto el judaísmo como el cristianismo están presentes, o el cristianismo se está formando más bien. Ujú. Los seguidores de Jesús todavía no son denominados cristianos. Nos dice Lucas en el libro de los Hechos, que ahí, en este contexto de persecución, y también ya de estas divergencias que tienen estos dos grupos, se les denomina a estos seguidores de Jesús como los del camino, o después como los cristianos. Entonces tenemos dos líneas de pensamiento: judaísmo y cristianismo son un fenómeno religioso peculiar. ¿Por qué? Porque están ligados o están vinculados a estos textos escritos. ¿Por qué? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo tienen como base en este sentido, desde su perspectiva, el Antiguo Testamento, la Tanakh. ¿Sí? Los cristianos citan y hacen referencia continuamente a las escrituras judías. eh, y sobre todo en el sentido de, otra vez, de que estas escrituras judías ya estaban hablando de Jesús, de este Mesías. Ya también están hablando de cómo, de las características que iba a tener este Mesías, y las características que iba a tener este Salvador. ¿Mm? Entonces, tanto judaísmo y cristianismo tienen en común, o los vincula, un texto escrito, que en este caso es la Tanakh. Obviamente, más adelante, el judaísmo y el cristianismo se van no a separar, sino a tomar rumbos diferentes. El judaísmo, porque hasta el libro de los Hechos nos habla que en el concilio de Jerusalén, que nos habla de Hechos 15, todavía hay un consenso en unidad, ¿sí? Con Pablo, por ejemplo, que los judíos querían, el judaísmo quería que los que se unían en este caso al cristianismo, tenían que cumplir esas prescripciones judías, y una de ellas era la circuncisión. Y vemos que en este concilio van a decir: no, no es necesario, porque ellos no son parte de esta cultura, sino más bien lo que se debe establecer son otros aspectos que los lleve a identificarse como, en este caso, unos seguidores de Jesús, pero que también tienen el trasfondo judío. Y se establecen entonces cuáles serían las prescripciones que debe de cumplir estos seguidores de Jesús. Entonces ya se habla de un judeocristianismo y un cristianismo. Pero más adelante el texto nos va a decir, el libro de los Hechos, que empieza entonces más a abrirse esa brecha, y cada uno toma su rumbo. A partir entonces de las cartas de Pablo, ya no se habla tanto de estos grupos eh, como realizando su misión en común, porque hasta el libro de los Hechos vemos todavía a los apóstoles, y sobre todo Pedro, ahí en el capítulo 10, cuando el Espíritu le dice que tiene que ir a visitar a Cornelio, uno que no es judío, y hay un simbolismo para darnos a entender que Pedro tuvo que primero asimilar todo lo que tenía que ver con este gentil para poder llegar,
y entender que era el Espíritu que le llevaba para poder entonces aceptar y hacerlo. Y en este sentido, vamos a mirar que entonces ya hasta ahí hay todo este trabajo como en conjunto, el judeocristianismo y el cristianismo, pero después ya las cartas de Pablo más bien nos presentan más a estos seguidores de Jesús, que en este caso vienen del mundo gentil. Del mundo gentil. Y entonces se enfatiza más ya en el cristianismo y no tanto en el judaísmo. Pero esto no quiere decir que el judaísmo desapareció, no, siguió desarrollándose a la par del cristianismo. Pero ya a partir del siglo II, igual la historia se va a enfatizar más en el cristianismo y se va a dejar de lado el judaísmo. Igual no quiere decir que el judaísmo no estuviera presente, sino que está presente. Y los mismos textos bíblicos nos van a decir las perspectivas cristológicas que tenía tanto el judaísmo como el cristianismo. Obviamente el judaísmo clásico como tal, no aceptó a Jesucristo, no aceptó a Cristo como el Mesías, no, aún sigue esperándolo, pero en el caso del los judeocristianos que sí aceptaron, a veces tenían igual con Pedro, sus diferencias en ese sentido. Pero entonces tenemos aquí este contexto religioso. Y ese contexto religioso donde estas perspectivas cristológicas, eclesiológicas van a estar presentes. ¿Sí? Eh, no solamente de la lectura del texto bíblico, sino también de la aplicación del texto bíblico, ¿sí? También tenemos, entonces, ya cuando hablamos del cristianismo, esos primeros cristianos tenían una manera semejante a los grupos de Qumran. ¿En qué sentido semejante? ¿Sí? Porque ya tenían una colección de textos del Antiguo Testamento, que daban ese testimonio sobre el Mesías. Ellos consideraban que estos textos, sobre todo los proféticos, estaban hablando de ese Mesías, ¿sí? Y usaban entonces esta literatura para interpretar a Jesús. Y estos textos entonces les ayudaban para poder expresar su fe en este Mesías bajo el cumplimiento o bajo el entendimiento de que era el cumplimiento dado o esa promesa dada por Dios que ya los profetas habían dicho y habían anunciado. Esto quiere decir que los primeros cristianos hicieron una lectura o una relectura actualizada de esas promesas o de esa promesa de Dios, de ese Salvador, de ese Mesías, en la figura y en la persona de Jesús. Y aquí es algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Ellos leían todos los profetas, porque recordemos que todos los profetas no nos hablan del Mesías, solo hay algunos. Esto quiere decir que entonces, a lo mejor la lectura predilecta de estos primeros cristianos era esa literatura profética que hablaba y que les daba el fundamento del, del Mesías, de esa promesa cumplida, ¿sí? De esa promesa dada. Y sobre todo si nosotros le vamos a mirar a Mateo, va a hacer referencia al Antiguo Testamento en el sentido que es en este caso es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento, a diferencia de los otros. Pero en el caso de Lucas, es el que más utiliza a Isaías. Cuando leemos en el capítulo 4 que Jesús estaba en la sinagoga y se levanta a leer una porción del texto, nos dice Lucas que Jesús abre el rollo de Isaías, ¿sí? Donde hace referencia a esa profecía ya dada o a esa profecía considerada cumplida en su persona, ¿sí? Así que ellos usaban el Antiguo Testamento para interpretar a Jesús y expresar su fe en el cumplimiento en él como la promesa de Dios. ¿Y por qué tienen esa forma semejante con los grupos de Qumran?
porque la actividad que hacen estos grupos que se establecen en este contexto, ¿sí? Tiene que ver con esa lectura del texto bíblico, enseñanza del texto bíblico, pero sobre todo, ¿sí? Esa dinámica misionera que la entendían y la comprendían desde estos textos escritos. Qumran, obviamente, tuvo otra posición en el sentido de que el texto bíblico era importante, su lectura, su enseñanza, y obviamente hicieron una comunidad aislada de la ciudad, pero en el caso de los cristianos, entendieron o leyeron la escritura como con ese valor y ese fundamento importante para su fe, y también se organizaron como un grupo, no un grupo aislado, pero un grupo identificado en la fe en Jesucristo, ¿sí? Y por eso se le consideran como los primeros cristianos o el cristianismo. ¿Qué otros factores van a estar presentes en este contexto social? ¿Sí? Ya están en el contexto greco-romano, pero en el contexto griego ya había entonces, el contexto griego permite que todas las filosofías, las religiones, les permite establecer sus escuelas o establecerse, en este caso, sus grupos filosóficos sin necesidad de restricción o prohibición, o sin que tengan esta prohibición o restricción. Y cada una de estas escuelas tenían sus textos escritos o tenían ya sus documentos que fundamentaban ese pensamiento o esa fe. Así lo mismo está pasando, ¿sí? Los primeros cristianos o los cristianos, ¿sí? Van a tener entonces su escuela, en este caso no va a ser una escuela, va a ser la iglesia, va a ser la comunidad de fe. Esa comunidad de fe que tiene su texto escrito, ¿sí? Entonces el cristianismo se asemejó a estas escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era esas comunidades, ¿sí? Esa comunidad con su texto escrito que también contribuía o que también tenía esa libertad para reunirse, para comportarse, para dirigirse conforme a este texto o a estas reglas que se establecían o que se estipulaban en en estos textos y sobre todo también en esta comunidad. El libro de los Hechos nos lo va a decir también, Hechos 2:42 en adelante, ese resumen que que nos presenta, ¿sí? Una comunidad que tenían todo en común, una comunidad que se reunían para la enseñanza, que se reunían para partir el pan, que se reunían para poder ser parte, ¿sí? De esa convivencia como comunidad, ¿sí? Y como ya mencionamos, para la enseñanza sobre la base de esos textos escritos. Nos dice el texto bíblico o nos da a entender el texto bíblico que tenían esa libertad. Es después, aún en el mismo libro de los Hechos, nos habla de que es después que hay estas confrontaciones, judaísmo y cristianismo. ¿Y por qué es la confrontación? Si ustedes leen atentamente a partir del capítulo 6, finales del 6, capítulo 7, ¿por qué se dan esas confrontaciones? ¿Sí? Confrontaciones teológicas que tienen que ver. Pero más adelante, ya no hay esa libertad. ¿En qué sentido? Esta comunidad va a ser eh, perseguida. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener sobre la base de esos textos escritos su identidad, su particularidad. Pero en este caso, el imperio va a entender que están yendo contra esa normativa del imperio. Y, y empieza entonces, si no se ajustan a esa normativa, entonces lo van a hacer a la fuerza. Y empiezan todas estas persecuciones que empiezan a finales del siglo I, siglo II y se terminan en el siglo III. Aún por decreto del imperio
se va a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ser radicales en ese sentido, mantener esa identidad de fe, de estilo de vida y también de fidelidad a Dios, desde la perspectiva del texto bíblico. Y empieza toda esta persecución y sabemos que es hasta finales del siglo, inicios del siglo III con Constantino, un poquito antes de Constantino, también por decreto ya se prohíbe la persecución. Y claro, toda una riqueza de testimonio en este sentido de este periodo, de las famosas persecuciones. Entonces aquí ya nos habla de de estas divergencias y confrontaciones también que se están dando, aunque es una comunidad que tiene esos privilegios como estas escuelas filosóficas, pero internamente también va a haber estos conflictos que llevan entonces a que después intervenga el imperio en este sentido. Hay otro autor que nos va a decir con respecto a este punto, Julio Trevolé, que la sociedad de los primeros cristianos era comparable desde el punto de vista sociológico a una escuela filosófica, como las muchas existentes que había en ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era comparable, porque él va a decir que los cristianos no deseaban que fueran comparados con otras escuelas mistéricas o esotéricas, sino más bien con estas escuelas filosóficas que tenían sobre la base un texto escrito, un texto sagrado, pero que también ese texto sagrado era el que les dirigía o que les daba esas normativas en las cuales se deberían de desarrollar su vida el día a día. En cambio, estas escuelas esotéricas o mistéricas eran escuelas cerradas, eran escuelas muy eh, como sectarias, que no permitían y que obviamente su estilo de vida no estaba de acuerdo a lo que a lo que ellos deberían de realizar. En cambio, el cristianismo, como sabemos, que por el libro de los Hechos, eh, hicieron entonces igual como Jesucristo, sanidad a los enfermos, compartir el pan con los necesitados y obviamente eh, vivir esa experiencia de fe con el resucitado de acuerdo entonces a ese contexto y a ese tiempo, ¿sí? Ya le doy la palabra a Tomás. Déjeme terminar el número 4 y nos hace su pregunta. Otros factores a tener en cuenta para explicar esta respuesta o el escrito de lo que se pone del oral a lo escrito, va a ser entonces el paso del tiempo donde ya los testigos presenciales ya no se encuentran, van a morir. Esos testigos ya, esos dirigentes principales, digamos así, los apóstoles ya no están. ¿Y qué va a suceder entonces ahora? Bueno, hay sus sucesores, ¿sí? Sus sucesores que serían los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Y las exigencias mismas del contexto que se está viviendo, de una organización ya más institucionalizada, ese desafío que hay, ¿sí? El culto sinagogal, que también es otro de los contextos que van a permitir que entonces en este caso el cristianismo se organice, porque en los libros, o más bien en la biografía de Pablo, que nos va a decir que Pablo llegaba a los lugares donde había una sinagoga y sobre la base de la sinagoga hacía los contactos y predicaba el evangelio. ¿Sí? Y al predicar el evangelio, claro, algunos se convertían, había señales, obviamente también se convertían, se adherían a este evangelio y a partir de ahí dejaba a alguien que realizara o que desarrollara la comunidad. Pero entonces después vemos que ya no hay
esa cercanía. El culto sinagogal está por una parte y las comunidades van a estar ya establecidas o desarrolladas en una casa. ¿Sí? Entonces, este culto sinagogal o esa estructura en el culto sinagogal va a ser el modelo para el culto en las comunidades cristianas o en las comunidades eclesiales, ¿sí? La lectura y la interpretación de las escrituras. La lectura y la interpretación de las escrituras. Entonces, aunque estas comunidades tenían esta estructura, obviamente había una persona que se hacía cargo de esta comunidad. Y los mismos textos bíblicos nos van a hablar. Por ejemplo, cuando Pablo le dice, sobre todo a Filemón, ¿sí? Saludos a la comunidad que se reúne en la casa de, ya sea de una mujer o de un varón. ¿Sí? Esas casas o los dueños de esas casas eran los dirigentes de esas comunidades. A través de esta escritura, que son las cartas o son estos escritos, Pablo tenía ese contacto con estas comunidades lejanas. ¿Sí? Podía tener esa relación con las comunidades lejanas a través de estos escritos o de esta literatura. Y aquí surge, entonces, como ya mencionamos, no solo la literatura canónica, sino también más adelante va a surgir la literatura canónica. Ya se encuentran en otro tiempo, como dijimos, ya no están los testigos presenciales, ya son cristianos de una siguiente generación. Ya la comunidad se está institucionalizando. Ya han tomado de modelo el culto sinagogal para el desarrollo de la liturgia. Ya hay literatura que permite ese contacto con las comunidades. Ya se encuentran en otro contexto y ese contexto está presentando desafíos. Desafíos del imperio, desafíos de los mismos creyentes que vienen con otra perspectiva. Por ejemplo, Corintios. ¿Quién no sabe todo lo que pasaba en Corintios? Todos estos cristianos que venían con otra perspectiva a la comunidad o que venían de otras prácticas religiosas que querían traer a la comunidad, no solamente Corintios, la comunidad de Timoteo y otras más, ¿sí? Entonces, ya se presentan desafíos propios del contexto, y eso entonces lleva a la conformación no solamente de un cristianismo de ese tiempo, sino también a tomar medidas en este sentido que tengan que ver con lo que sería esa identidad cristiana, ¿sí? Eh, lo que lo que sería esa comunidad cristiana, ¿sí? Entonces, la primera y la segunda generación va a tener esa identidad sobre la base de esa literatura eh, que está presente o que se está escribiendo para este tiempo a través de las cartas de Pablo. Esto no quiere decir que este contexto social y que este contexto religioso haga que la tradición oral desaparezca, sino más bien algunos van a entender que va a haber una oralidad secundaria. Es decir, a la par se sigue todavía mencionando o enseñando. ¿Por qué? Porque están sobre la base de este Jesús que murió y resucitó. Pero aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí se están apenas conformando los evangelios. Entonces, ¿cómo se sabe de Jesús? ¿Cómo se sabe de su obra? ¿Cómo se sabe de sus palabras? Porque la oralidad sigue, pero como dijimos, es una oralidad secundaria. A la par se transmiten las tradiciones orales sobre Jesús, pero a la par están los textos escritos que se leen y que se enseñan en voz alta. ¿Qué textos escritos? Textos escritos pueden ser de la Tanakh o textos escritos
como son en este caso las cartas que ya han sido escritas por Pablo. Pero igual, otra de las limitantes, recordemos que aquí no había todavía la impresión o una forma para publicar varias copias. Es posible, algunos autores van a decir que es posible que una comunidad tuviera por lo menos una copia de una carta o de otra, de un escrito bíblico, ¿no? O de una porción de la Tanakh, pero no toda, no todo el libro, sino porciones, fragmentos. ¿Y cómo es que se conocía? Entonces, la oralidad, la tradición oral seguía, ¿no? Es decir, se seguía enseñando esa tradición oral de los textos, pero también esa tradición escrita que estaba en este contexto. ¿Cuándo es que ya la tradición oral pasa a ser como un elemento secundario? Va a ser a finales del siglo II. La tradición oral entonces va a darle el protagonismo a la tradición escrita. Es posible que ya para el siglo II los evangelios canónicos ya ya son conocidos y ya son, obviamente, comentados y enseñados en este contexto de la comunidad. Y así el texto va a adquirir una importancia, una fijeza que no tenía antes. Y claro, ya no va a haber como esa facilidad de reelaboraciones como hubo en el tiempo antes de que se ponga por escrito. Entonces ya empieza a darle importancia a esa tradición escrita. Y aquí es donde empieza otra tradición escrita, digámoslo así, que son los evangelios apócrifos u otro tipo de literatura sobre los evangelios. Entonces empieza en el siglo II a, a realizarse y a desarrollarse este tipo de literatura. ¿Sí? Van a empezar a surgir escritores cristianos que desarrollan nuevos aspectos de la teología o que defienden la religión ante los ataques de los gentiles. Y como ya mencioné, inician también las persecuciones más graves, ¿sí? Y otro aspecto que en este contexto que estamos mencionando, ya hay ya hay un corpus propio de las Sagradas Escrituras, que en este caso es la Tanakh. Ya el cristianismo considera que la Tanakh y los escritos que surgen, las cartas, los evangelios, ya son de ellos o se apropian de esta literatura. Esta literatura que está entonces considerada como la base y fundamento y fuente de esa fe y de este tiempo, ¿sí? Entonces, ya empieza a organizarse como una comunidad, una institución, no como una institución así en el sentido que vamos a mirar en el siglo IV, siglo V, sino ya es una comunidad que va a tener sus líderes, quienes están a cargo, quienes organizan, y hay una disciplina, ¿sí? Hay un marco ya teológico, dogmático, y ya tienen unas escrituras, ¿sí? Ya hay unas escrituras. Muy bien, vamos a darle espacio a Tomás. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Buenos días. Está, profesora. Eh, la pregunta que me inquieta o que me surge, podemos decir que la Biblia es un libro cristocéntrico, ¿cierto? Sí, bueno, O hablemos del Nuevo Testamento, ¿no? sea, porque el Antiguo Testamento viene señalando que iba a venir uno. Y el Sí, pero Nuevo, eso ya es una lectura cristiana, porque ya la lectura judía todavía no se entiende desde esa perspectiva. bueno, bueno, coloquemos los libros que están en la Biblia que nosotros utilizamos, nosotros entendemos que son cristocéntricos. Sí,
Sí, de El, la lectura cristiana sí, tanto el antiguo como el nuevo. claro, y que la Biblia, el tema central de la Biblia es el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad desde su comienzo. Ujú. Fin. La pregunta es, ¿estos escritos apócrifos también tienen esta finalidad en explicar el plan de salvación? Sí, ya vamos a mirar más adelante. Si usted ha visto el sílabo, tenemos planificado dos evangelios. Uno, con respecto al tema de la cristología, y dos, con respecto a la iglesia o a la comunidad de fe. Ahora, los evangelios, sobre todo Juan, es el que más como que tiene ese énfasis del plan de salvación, sobre todo Juan 3:16. Recordemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hemos leído desde esa perspectiva salvífica. Sí, y en los evangelios, en este caso sinópticos, claro, la enseñanza de Jesús que está presente ahí está en relación con el reino de Dios. Y el reino de Dios, claro, lo entendemos igual como esa nueva, ese mensaje nuevo que trae una esperanza de un cambio completamente de vida. Pero quien enfatiza más el tema de la salvación es Pablo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la muerte y resurrección de Jesús? Salvación. Y tenemos en Romanos, tenemos en Gálatas, etc. Y en el Antiguo Testamento, que también se habla de salvación, pero no en términos como el cristianismo, sino una salvación de liberación, más en los términos de liberación, liberación política, liberación social, ¿sí? De restauración en ese sentido. Entonces, sí, ya las lecturas y la teología que se presenta y que se enseña en este tiempo y que también nosotros lo creemos, es que la Biblia nos habla de una redención y una salvación. Pero los evangelios apócrifos no van a hablar directamente de una salvación así como los términos cristianos, sino más en los términos del contexto que están viviendo y que están obviamente mostrando. ¿Sí? Van a resaltar a Jesucristo como ese Mesías, ¿sí? Como ese Salvador, pero en relación con estas personas que escriben desde su perspectiva quién es este Jesucristo. Felipe, Bernabé, María Magdalena, Tomás, etc. Entonces, sí lo mencionan, pero no a lo mejor de una manera como la entendemos nosotros desde la perspectiva ahora cristiana y también teológica. ¿Alguien más que tenga algún comentario Gracias, profesora. o pregunta? Bueno, en estos minutos que nos quedan, solamente este cuadrito nos va a resumir lo que hemos mencionado, ¿no? Que los factores religiosos entonces van a estar presentes ya grupos cristianos que van a conformar la comunidad, denominados ortodoxos y heterodoxos. Ya los escritores cristianos van a desarrollar esos nuevos aspectos de la teología y a través de esos escritos van a defender los ataques de la perspectiva de estos cristianos, pero que ellos van a considerar paganos. Y también en este contexto, como dijimos, ya va a haber como este conflicto en la iglesia o estas disensiones. Los cristianismos judaizantes, que se van a quedar más en los judaizantes, y va a surgir un grupo nuevo cristiano, que son los gnósticos. Y obviamente va a haber estos movimientos de renovación de la iglesia y que algunos autores van a decir que estos movimientos de renovación de la iglesia o de la comunidad van a ser en este caso estos cristianos que se consideran paganos, pero también estos cristianos que van a escribir esta literatura
esta literatura, donde van a cambiar la perspectiva, en este caso, de la iglesia que se está conformando en este primer siglo y siglo II, o que se conoce como los cristianos originarios. Muy bien, pues con todo esto terminamos nuestro segundo punto y nos vemos la siguiente semana con ya vamos a hablar entonces específicamente de los evangelios o de esta literatura apócrifa.